entregó el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. El maestro le dijo a la gente: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que venga a mí no le echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 35 al 40. Hacer la voluntad de Dios tiene como implicación aceptar a quien Dios envió para salvar el mundo. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy miércoles 18 de abril, año 2018. Hacer la voluntad de Dios tiene una serie de implicaciones en la vida de la fe para la vida cristiana. Hemos repetido cantidad de veces en la historia hacer la voluntad de Dios. La educación en las casas de familia católicas a sus hijos siempre ha tenido esa implicación: cómo aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene su costo, tiene su sacrificio, implica la dedicación y tiene su culmen en la perseverancia de la vida cristiana. No es fácil hacer la voluntad de Dios cuando se siente una persona perseguida, criticada o injuriada por otras personas. No es fácil hacer la voluntad de Dios cuando hay un buen grupo de personas que están con la intención de solo criticar la fe y los asuntos de la Iglesia. La Biblia da una gran enseñanza acerca de la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que todos se salven. La voluntad de Dios es que conozcan muy bien que Él envió a su Hijo para salvar el mundo. La voluntad de Dios es que todos volvamos por los caminos de Dios. Y hasta ahora no ha cambiado ese sentido de fe y la interpretación teológica de eso que significa hacer la voluntad de Dios. En la Biblia tenemos un primer ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, a partir del verso 1, toda la violencia con persecución que se desató contra la iglesia de Jerusalén. Se dispersaron por Judea y Samaria, y unas personas dieron entierro a Esteban e hicieron gran duelo por él. Las cosas iban marchando bien dentro del anuncio y la persecución. Aparece un segundo personaje que se llama Saulo, que está muy empeñado en perseguir a las personas y llevarlas a la cárcel por predicar el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces aparece la gran enseñanza de Felipe, que es el personaje central, para tener que decir cómo Felipe continúa esa obra y presenta los signos de Dios ante la misma comunidad. Muchas personas quedaban convertidas y muchas personas daban gracias a Dios y se llenaron de alegría por la predicación de Felipe, de los apóstoles, por la predicación de la palabra. Hacer la voluntad de Dios en ese momento no era fácil, pero miren cómo la voluntad de Dios da como resultado la extensión de la misma iglesia hasta Samaria, y cómo la iglesia comienza a expandirse y se van llenando en todos los pueblos, van aceptando la fe,
van creyendo, se van convirtiendo y sigue la misma voluntad de Dios. Uno podría concluir fácilmente al leer ese libro de los Hechos de los Apóstoles que la voluntad de Dios no ha podido la historia acabar con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre será precisa y causará tanto bien a la sociedad en la medida en que se acepte a Jesús que Él envió. El problema comienza a presentarse cuando no se cree en el que enviaron, que es Jesús de Nazaret. Y esa idea la va a explicar el Evangelio de Juan en ese capítulo 6, a partir del verso 35. Dice el Maestro: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. El Maestro se coloca como ejemplo de lo que significa hacer la voluntad de Dios. Se presenta a la misma comunidad y dice que Él es el pan de la vida y el que viene a mí no pasará hambre. La presentación del Hijo de Dios es clara y es evidente. Y como que remarca la idea de cómo hacer la voluntad de Dios cuando la persona permite que el Espíritu de Dios hable en nombre de cada persona. Cuando ya no existe la ira del ser humano, cuando ya no existe el anhelo de la crítica destructiva, cuando ya no existe eso de que no creo, sino que creo y hago la voluntad de Dios. Ese es el ejercicio que va corriendo de hacer la voluntad, y se va haciendo la voluntad de Dios todos los días cuando permitimos a Dios que sea Dios, cuando permitimos que el Espíritu de Dios navegue en el espíritu de cada uno de nosotros. Empezamos a hacer carrera en la voluntad del Señor. Cuando nos preocupamos por lo fundamental y el resto vendrá por añadidura, estamos reconociendo la voluntad de Dios. La voluntad del Padre es que todos lleguen a la salvación, y esa es la voluntad de Dios y nadie la puede detener. Hay que aprenderle a la Biblia qué significa hacer la voluntad de Dios. Contigo el milagro más grande de amor.